Buenas tardes, chicos. Espero que estemos excelentemente bien. Demos inicio a nuestra sesión. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos? Pero ¿Te ya cortó está. su cabello, profa? ¿Mande? ¿Te cortó su cabello? Ay, sí, corazón, pero ya tiene como 2 semanas. No me habías dado cuenta. Se Sí, ve sí, bien. sí me lo corté. Gracias, corazón. Depende del peinado, ¿no? Llama o no llama la atención. Sí, es que también como casi siempre le veíamos con el cabello recogido. Eso es cierto. Eso es muy verdadero. Déjenme checar este asunto que no me deja abrir el documento que les voy a compartir. Pero bueno, no pasa nada. Mientras veo aquí qué onda con estos documentos que les voy a compartir. Felizmente vamos avanzando en nuestro programa, chicos, y pues obviamente hoy nos toca comienzo de nueva unidad o de unidad de cierre para nuestro parcial, para el primer parcial. Entonces, hoy comenzamos con nuestra unidad 4 y por favor les pido que por si alguna extraña causa de la vida no han comenzado su proyecto, lo empiecen, pero ya, porque tienen el tiempo así súper justo para que les quede bien su ¿Para proyecto. cuándo es? Es para Ok. el 14 de junio. Entonces, pues hoy es el último día de mayo, mañana comienza junio, tienen prácticamente 14 días, tal cual, para hacerlo y entregarlo el 14. Entonces, por favor, si no lo han hecho, hoy es el momento indicado para que lo comiencen a hacer y les quede bien. Si hacen concha y dicen, ay, todavía son 2 semanas, y lo hago una semana antes, y se van confiando, 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 la realidad es que les va a quedar quién sabe cómo. No está complicado su proyecto, otra vez lo confirmamos, no es complicado, pero sí es laborioso. Hay que estar ahí, en la talachita de la construcción morfosintáctica. Y también, pues, como se tiene que hacer en los diversos idiomas, ahí también, eso está la chita. Entonces, yo les recomiendo, chicos, que por favor se pongan las pilas y lo hagan ya, si no lo han empezado. Y si lo empezaron y le pusieron pausa porque sintieron que ya iban súper avanzados y ya me falta poquito, no, termínenlo. Cuando lo terminen, no es que me falta poquito, es que ya lo logré, ya lo terminé, le doy una revisada de que ya lo tenga y lo tengo ahí mi proyecto listo para que el día apropiado que se habilite la asignación lo puedan entregar sin ninguna dificultad. ¿De acuerdo, chicos? Por favor, les pido ese detalle es súper importante. Ahora bien, justo como les comentaba, comenzamos nuestra cuarta unidad que tiene en el lenguaje es importante que la sintaxis gramatical, ya que se encarga del estudio de todas estas reglas que gobiernan y se combinan y se llaman unidades superiores e inferiores en todos los, con esto ya se van a dar toda la idea del mundo o van a recordar por aquello de si ya se nos fue el concepto de todos los sintagmas y oraciones. Entonces, aquí les voy a compartir un video donde nos va a hablar el profe Quintius, es que se llama el videoblog,
qué es la sintaxis y por dónde empezar. Eso es importante, saber por dónde empezar, porque son muchos elementos que componen la sintaxis, así como los elementos que ya vimos, ya recordamos, ya complementamos de la morfología. La sintaxis se suma con la morfología, pero en su tiempo. Ahorita vamos a verlos independientes y veremos de qué trata o cómo se compone cada uno de ellos para que entendamos específicamente qué es lo que nos aporta. ¿Sale? Entonces, si no se escucha o algo, chicos, por favor me avisan. Muy buenas, chicos, muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Espero que sí, porque venga, sacamos libros y libretas que vamos a estudiar hoy, que es la sintaxis. En otros temas hemos estudiado qué es la fonética y hemos estudiado también qué es la morfología. Antes de comenzar, me gustaría hacer un pequeño recordatorio de cada una de ellas para que después podamos ver cómo todas se integran en la gramática de la lengua. Por una parte, tenemos la fonética, que estudia los sonidos de la lengua, los define e indica cómo trabajan para diferenciar unas palabras de otras. Por otro lado, tenemos la morfología, que estudia cómo se forman las palabras, identifica los constituyentes que forman las mismas y además cómo se combinan entre sí. La sintaxis, sin embargo, es un poco diferente. Atento. La sintaxis, y por tanto el análisis morfosintáctico, persigue identificar los tipos de palabras y las conexiones que existen entre ellos, pero también a la vez de toda la oración en general. Esto, como veis, es un poco vago, un poco ambiguo y demasiado teórico. Pero vamos a dividir el análisis sintáctico en dos partes que van a ir descifrándolo y nos lo van a ir dejando poco a poco claro. El análisis sintáctico tiene dos partes. Por un lado, el análisis de la forma y por otro, el análisis de la función. ¿Cómo se hace cada uno de ellos? Pues bien, en el análisis de la forma, nosotros lo que hacemos es definir el tipo de palabra ante el que nos encontramos. De todas y cada una de las palabras de la oración, por supuesto. Después definimos el tipo de sintagma. Es decir, identificamos los grupos de palabras en los que se puede dividir la oración completa. Una vez que tengamos esto, nos vamos a la función, que tiene a su vez dos partes. En primer lugar, identificamos la función que tiene cada uno de los sintagmas y después subimos un peldaño más para identificar cada una de las funciones que tiene cada palabra dentro de su sintagma. Es decir, es como ir subiendo una escalerita en la que poco a poco iremos viendo cómo se organizan todas las palabras dentro de la oración. ¿De acuerdo? Como veis, de nuevo, vuelve a ser bastante teórico y bastante vago. Pero directamente vamos a pasar a hacer unos ejemplos prácticos para que veáis que esto no tiene ciencia ninguna. Pasando a la práctica, vamos a realizar un ejemplo con la oración siguiente. Entonces, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer en nuestro análisis de la forma será apuntar el tipo de palabra que constituye cada una de las palabras, valga la redundancia, de nuestra oración. Es conveniente que vayamos apuntando el tipo de palabra que tiene cada una de ellas debajo para que no se nos olvide luego a la hora de buscar qué tipo de sintagma formarán. Así tenemos un sustantivo, tenemos un verbo, tenemos un determinante y por último tenemos otro sustantivo. Esto nos lleva a pensar que podemos estar ante diferentes tipos de sintagmas. Estos son los siguientes. Sin embargo, antes tenemos que tener en cuenta que, aunque la definición de sintagma sea grupo de palabras, estos pueden estar formados solamente por un único vocablo. Es el caso de nuestro primero. Es decir, Esteban es un sustantivo que forma un sintagma ya por sí mismo. En este caso, un sintagma nominal. En segundo lugar, tenemos otro sintagma nominal que está formado por muchos deberes. La razón es que entre un determinante y un sustantivo,
el sustantivo es mucho más importante que el determinante. Por tanto, definimos este sintagma como sintagma nominal. Por último lugar, tenemos un sintagma verbal, que será siempre, como en este caso, el sintagma más grande de nuestra oración y que incluye otros sintagmas dentro. Es un sintagma verbal porque dentro de su espacio, es decir, entre aquí y aquí, solo hay un verbo. Con esto, el análisis de la forma está conseguido y ahora tendríamos que irnos a hacer nuestro análisis de la función. En cuanto a la función, tenemos lo siguiente. En primer lugar, tenemos que buscar los núcleos de los sintagmas. En este caso, volvemos a tener 3, porque hay uno por cada sintagma. Aquí tenemos el núcleo de nuestro sintagma nominal, un sustantivo. Aquí tenemos el núcleo de nuestro sintagma nominal, segundo, y por tanto otro sustantivo. Y aquí el núcleo de nuestro tercer sintagma, uno verbal, y que será un verbo. Una vez conseguido esto, vayámonos a definir el resto de funciones. Tenemos, en primer lugar, un sintagma que será un sujeto. El sujeto siempre es quien hace o recibe la acción del verbo. En este caso, Esteban. No os preocupéis por la teoría, puesto que la veremos en siguientes vídeos. Aquí tenemos nuestro segundo sintagma formando un predicado. En este caso, un predicado verbal. Y por último, tenemos un complemento directo. El tipo de complemento y el tipo de predicado también serán temas de siguientes vídeos. Así que no tengáis cuidado en eso ni os preocupéis. Por último, la palabra que se nos queda en blanco es la del determinante, que estos siempre tienen la función de modificador. Así, visto esto, hemos hecho, por un lado, el análisis de la forma, por otro lado, el análisis de la función, y nuestro análisis sintáctico, sencillo y simple, estaría completo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis contar. Ok, chicos, aquí ya nos dieron muchos elementos, ok, nos dieron elementos de qué es la sintaxis y sus elementos, o sus, su análisis un poquito. No vamos a profundizar tanto en esa parte porque ya mañana nos harán favor de compartirnos, espero yo, Daphne y Jeffrey, porque digo espero porque Jeffrey ha estado un poco desaparecido, pero espero que sí se haya contactado o esté en contacto con Daphne. Sí, ya le dije que ¿Sí? tiene que conectarse. Ajá. Espero que no se nos haga el desaparecido. Esperemos. Siempre hay que tener el mejor de los pensamientos. Pero bueno, dejémoslo eso en puntos suspensivos para mañana. Ya veremos las sorpresas de la vida que nos depara. Y por lo pronto continuemos con la sintaxis. Ok, chicos, entonces confirmamos. La sintaxis como tal, si lo dividimos, ya saben, etimológicamente, es una palabra griega y proviene del sir, que es con, y taxis, orden. Entonces, con orden, tal cual el término etimológico. Pero el punto de esto es orden de qué. No puede ser de las palabras, porque ese ya lo vimos en morfología y como que no nos haría sentido, pero sí puede ser de el conjunto de, ¿ok? Entonces, hacia allá vamos. Y es aquí donde nosotros, los autores, bueno, un par de ellos al menos, nos van a ayudar a entender estos fundamentos de la sintaxis. Para comenzar, vamos a ver a Chomsky y a Bloomfield o Leonard, que son estos autores que nos ayudan a conocer un poco de los fundamentos de la sintaxis para entender justamente su objeto de estudio. Ellos nos dicen de manera independiente que, en el caso de Leonard,
La sintaxis es el estudio de las formas libres, es decir, de una expresión libre, porque los enunciados pueden estudiarse acorde a cómo se relacionan entre ellos, cómo su estructura se relaciona entre ellos. Él se va más a esta parte de la contextualización, por eso es una forma libre. Es decir, cuando estamos nosotros, un párrafo se compone por enunciados u oraciones y a su vez estas oraciones tienen un orden específico para poder expresar una idea que nos haga sentido o que sea entendible. Estas ideas tienen palabras que podemos conocer o desconocer, o expresiones completas que podemos conocer o desconocer. Estas son estas expresiones libres o estas formas libres. Y al estar dentro de un párrafo en particular, lo vamos a contextualizar, porque ya lo hemos dicho, somos flojillos para investigar algunas cosas que son nuevas o para hacer uso del diccionario. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo contextualizamos. Si le entendemos al párrafo en general, ya no buscamos las palabras nuevas que no entendimos. Es la realidad. Entonces, en este caso, Leonard Bloomfield habla de que la sintaxis se ocupa justamente de este estudio. ¿De acuerdo? ¿Puedo avanzar, chicos? Sí, Miss. Gracias. Ahora bien, Chomsky, que seguramente es más conocido este compañerito, nos habla de la sintaxis como parte, porque él me cae muy bien porque habla todo como un conjunto comunicativo. Lo va desmenuzando y va dando sus características, pero es todo parte de este conjunto comunicativo. Una cosa necesita de la otra. Entonces, necesariamente, por ende, las oraciones se van a analizar acorde a su naturaleza, por eso lo divide en diagramas, como, pues sí, como tipo árboles genealógicos, ¿ok? Y en estos árboles genealógicos vamos a poder estudiar el origen del enunciado en cuanto a sus elementos fundamentales y de ese origen de los elementos fundamentales tomando la raíz, ya pueden salir las ramitas. O si nos vamos para abajo, como tal cual raíz, está la raíz esencial, la que toca con la tierra, y de ahí se desglosan las otras partes o se ve de cómo van saliendo las ramas que componen cada una de las partes del enunciado. Seguimos con esta parte estructural, con estas partes del enunciado que nos van a permitir entender en un orden determinado las frases, los significados que tengan estas frases. O sea, ellos se van como de un conjunto a lo simple. ¿De acuerdísimo? Y eso nos ayuda a que podamos ver justamente estos significados. ¿Por qué? Porque hacemos uso de diversos términos para poder explicar las cosas. Y estos términos refieren a que hacemos uso de diferentes palabras, con diferentes orígenes las palabras. ¿Ok? Hasta aquí, ¿dudas o comentarios, chicos? No, todo bien. ¿Vamos bien? Ok. Ahora bien, esto nos lleva a que, bueno, lo que nos comentan los autores para poder comprender la sintaxis, nos lleva a preguntarnos de qué se ocupa realmente la sintaxis. ¿Ok? Todas las palabras que componen nuestras oraciones o enunciados les vamos a llamar unidades sintácticas o sintagmas. Y entonces, a su vez, estas unidades sintácticas pueden ser unidades superiores o unidades inferiores, dependiendo de la complejidad del enunciado. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de enunciados. Ya los estaremos mencionando más adelante. Entonces, la sintaxis como tal justo se encarga de las diferentes modalidades, las diferentes combinaciones que pueden existir de las palabras en estas unidades superiores.
otra vez, tomando en cuenta la más compleja hasta lo más sencillo que sería una palabra o un monosílabo. ¿De acuerdísimo? Entonces, la sintaxis se ocupa de que cada uno de estos elementos, de cada una de estas palabras, pueda tener un lugar específico para que lo que se exprese sea correcto. ¿Ok? ¿Puedo avanzar, chicos? Sí, Miss. Gracias. Ahora bien, hay que preguntarnos más cosas. ¿Cuáles son las funciones de la sintaxis entonces? Primero, nos permite aumentar la eficacia de la comunicación. Ojo. Pero también nos permite reducir la ambigüedad que delimita la cantidad de significados que podemos tener. Es decir, que podamos interpretar lo que estamos leyendo como el autor que en un inicio lo realizó, lo que nos quiere transmitir el autor. Ok, me queda claro. Y mucho más nosotros, ¿no? Como dentro del español mexicano. Sabemos que le damos muchos significados a las cosas y tenemos mucha imaginación para darle significados a las expresiones. Sí, pero también conocemos la expresión base. Entonces, justamente esa es una de las funciones de la sintaxis, que nosotros tengamos esta habilidad de conocer la expresión básica y de ahí podamos nosotros, entonces, acorde a nuestra naturaleza, y eso también es contextual, acorde a nuestra naturaleza podamos nosotros darle más interpretaciones, conociendo la principal, ¿ok? Y dependiendo del público con el que nos encontremos, que eso también tiene mucho que ver, podemos jugar o no con pues sí, con este contenido de información. ¿Sale, vale? ¿Puedo avanzar? Sí, Miss. Ok. Así bien. Oye. ¿Lo alcanzan a leer bien, chicos? ¿O se ve muy pequeño? Se ve bien. ¿Se ve bien? Ok. Bueno. La sintaxis entonces también tiene lugar con la semántica, tomando en cuenta, por supuesto, que la semántica es el significado de las palabras y de las expresiones que pueden componer las palabras. Entonces, aquí es donde existe esta combinación donde podemos nosotros ampliar lo que estamos expresando. Ojo, siempre con una estructura determinada, siempre con un orden determinado. ¿Por qué? Porque podemos entender las cosas ya que las contextualizamos o podemos entender las cosas porque son de manera independiente, son palabras que conocemos y son palabras que ya sabemos su significado o bien a su vez, también sabemos los diferentes usos de esas palabras. En el caso de que conozcamos su origen etimológico o conozcamos los sinónimos y, bueno, los parónimos en general, ¿ok? Las palabras en sus diversas combinaciones pueden, o conjugaciones, mejor dicho, pueden utilizarse de diferente manera, ¿ok? Hay palabras que se pueden utilizar como adverbios, y a su vez pueden ser sustantivos. ¿Ok? Hay palabras que pueden ser sustantivos y a su vez calificativos. Eso ya lo estaremos visualizando con algunos ejemplos más adelante. Entonces justamente se trata de esa parte, de qué secuencia deben de tener el orden de las palabras para que haga sentido
a lo que nosotros queremos expresar y a lo que nosotros estamos recibiendo como información, porque puede tener todo el sentido para mí, ¿no? Yo lo estoy expresando y tiene todo el sentido del mundo para mí, pero para ustedes no. Y entonces como que nos quedamos de, ok, pues si lo dice la mesa está bien, porque a veces ni siquiera preguntamos ni decimos algo, pero luego nos quedamos así de, no me hace sentido. Y si se los digo, tal vez lo mismo, pero con otros ejemplos que tengan una estructura diferente o palabras que realmente sean, pues no sean nuevas para nosotros, también eso nos ayuda a que nos haga sentido y le demos el significado que debe de tener su respectiva información. ¿De acuerdo? ¿Podemos avanzar, chicos? Sí, Miss. Continuamos. Entonces, hay que ver la linealidad de la estructura acorde a una, pues sí, cadena lingüística. ¿Por qué cadena lingüística? Recordemos qué es la lingüística. A ver, recuérdenme ustedes, ¿qué es la lingüística? Ceci sabe. Ceci sabe. Ceci creo que ni me escuché. Ay, acabo de volverme solita. Exactamente. ¿Qué es la lingüística, Pasó. Ceci? Que tú sí sabes. O sea, tus compañeros no saben. En 3 cuatrimestres no saben. No, si no, Joana también sabe. A ver, digan, ¿qué es la lingüística? Pues es la ciencia que estudia el lenguaje. Ok, dejémoslo ahí. Sin entrar a más detalles, ¿qué es la ciencia que estudia el lenguaje? ¿Cuál? Todos. Todos con sus, pues sí, con sus particulares características. Ok, El entonces, lenguaje humano y las lenguas. el lenguaje humano y las lenguas. Ok, pues sí, se aboca mucho más al lenguaje humano. Entonces, a eso refiere esta parte. La linealidad y la estructura que la sintaxis toma en cuenta para esta reglamentación tiene todo que ver con cada uno de los idiomas. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que el orden que tienen las palabras, tomándolo como una cadena lingüística, que tenemos nuestros enunciados o palabras en español, es diferente al orden que tienen los enunciados y palabras en inglés. ¿Ok? La estructura sintáctica de las oraciones en inglés es diferente a la estructura sintáctica de las oraciones en español. ¿Ok? Entonces, hacia allá va. ¿Por qué? Porque evidentemente eso nos marca un significado particular y un uso particular de cada una de las palabras. No necesariamente esta estructura nos va a revelar o develar explícitamente lo que nosotros necesitamos expresar, pero sí nos da un orden lógico de la manera en cómo se deben de utilizar cada una de las palabras. Por eso existen las categorías de las palabras y a raíz de estas categorías o de estas cadenas se dan los significados de las mismas palabras. Nos ayuda mucho a tenerlas como ordenadas en esas categorías. ¿Ok? Y eso posee todos estos elementos nos ayudan a que nosotros poseamos las reglas necesarias para poder generar un análisis sintáctico. ¿Ok? Y el análisis sintáctico entonces vamos a avanzar. Ay, esperen, ya. Listo. En el análisis sintáctico nosotros vamos a tener esta misión justamente de identificar absolutamente todas las características de cada una de las palabras, por eso vimos primero la morfología y su lugar que debe de llevar en cada una de las expresiones, oraciones y enunciados. ¿Para qué? Para que a raíz de esta estructura podamos entender perfectamente bien a qué nos estamos refiriendo. Y también identifiquemos de inmediato que nos están cambiando
el orden de las palabras. Si yo les digo, niña juega en la parque, ¿está bien? ¿Está en orden? No, P. No. Ok, no está en orden lo que les acabo de decir. ¿Entienden las palabras? Las palabras sí. O sea, sí entendemos las palabras, pero no está bien dicho. Exactamente. Conocen las palabras, identifican que no, la expresión no está en un orden determinado, pero es un idioma determinado, eso sí. ¿Ok? Si yo les digo, la niña juega en el parque, entonces dicen, ah, ok, sí, de volada. Si se los digo, como anteriormente lo hice, niña juega en la parque, se les da, nos sacamos de onda y dices, ah, chispas, no lo dijo bien, pero sí lo entendí. ¿Me explico? Entonces, justamente hacia allá va el análisis sintáctico, a que nosotros podamos identificar o mostrar la linealidad de la estructura de las palabras que deben de llevar todas las oraciones. Y, por supuesto, que cumplan una función determinada o que estén conjugadas adecuadamente. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. ¿Vamos bien? Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a comenzar poquito. Nada más unos puntitos suspensivos para mañana. Esta estructura jerárquica y los constituyentes inmediatos de nuestras oraciones, ¿cómo serían o cuáles serían? O bueno, de nuestra sintaxis, ¿cuáles serían? Primero, dentro de las oraciones hay palabras y dentro de estas palabras existen jerarquías. Estas jerarquías a su vez tienen una agrupación. Ejemplo, los artículos. Díganme 3 artículos. ¿Cuáles son los artículos? El, la, los, Ah, ok. Ya tenemos la, ya tenemos los. Uno más. el, El. Ok. La, los, el, los podemos colocar en una sola categoría. ¿Por qué? Porque puede ser singular femenino, singular masculino y plural general, si nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la es femenino y es singular. El es masculino y es plural. Habitualmente los utilizamos así. Los es plural y puede unir a estos juntos. ¿Me explico? Y entonces justamente ahí ya los estamos jerarquizando. ¿De acuerdísimo? Acorde a los diferentes usos que le podemos dar a cada una de estas palabras, que al final también son monosílabas. ¿Ok? Y entonces eso nos ayuda en general a ir construyendo la forma de nuestro enunciado y le podemos dar diferentes usos, ¿de acuerdo? Pueden ser pronombres personales, ¿ok? Dependiendo de si la oración es implícita o explícita, pueden ser indicadores, dependiendo el lugar en donde se encuentra en la oración, etcétera. Ya lo iremos también determinando un poquito más. Lo importante es que de una manera muy pequeña vamos construyendo también ideas grandes o estructuras grandes, ¿de acuerdo? Para que vean todo, bueno, si se los llegaron a enseñar así anteriormente en la prepa o secundaria, un poquito más de estos elementos, los pueden ir recordando o bien nos podemos ir dando cuenta cómo realmente todo tiene una estructura mucho más compleja. ¿Ok? ¿Podemos avanzar? Sí, sí, listo. ¿Listo? Sí. Ok. 3, 2, 1, avanzamos. Ay, pero no se quiso acercar.
Ahí está. Uy, 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 uy. Listo. Ahora bien, aquí hay que preguntarnos cuáles son las características fundamentales de la estructura para nuestras, me agrada que decirle expresiones, para no entrar en detalles de si son frases, oraciones o enunciados, ya lo iremos determinando más adelante. A pesar de que existe una cadena lingüística, es decir, una linealidad o reglas específicas que nos van a marcar la estructura, la jerarquía, el uso, desuso, conjugación, etcétera, de cada una de las unidades sintácticas, es importante que veamos que en la medida que se va complejizando cada una de las oraciones, nosotros vamos a poder tener oraciones ordinales o subordinadas. Continuamos, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, es importante que contemplemos justamente este análisis de las estructuras jerárquicas, porque no hay que tomar completamente en cuenta la naturaleza de las relaciones de las palabras, ¿ok? O la interacción de las palabras, sino cómo una palabra también nos lleva a darle sentido a la siguiente expresión. Y ahora hay, bueno, eso también lo veremos en los tipos de enunciados. Habrá algunas oraciones o algunas palabras que puedan suplirse por signos de puntuación, y eso lo convierte todavía en una situación más interesante, porque el signo de puntuación como tal no tiene sonido o no tiene un significado preciso, como la conjugación de alguna palabra que puede o no tener un cambio de significado. Hay que tomar en cuenta entonces que el enunciado tiene cierta profundidad acorde a la jerarquía o importancia sintáctica que nosotros le podamos dar. Y a su vez, estos árboles sintácticos o bien estos elementos que conforman nuestras oraciones se van a dividir o se van a componer justamente en la representación jerárquica que se le dé. Ejemplo, cuando un enunciado comienza con su sujeto y su predicado, o bien hay enunciados que comienzan con el predicado, pero no quiere decir que no tengan un sujeto, simplemente están invertidos. Entonces le están dando una relación jerárquica diferente acorde a la construcción del enunciado, y su estructura es distinta, simplemente está desde esa perspectiva. ¿Dudas o comentarios, chicos, de esta información? Creo que no. ¿Creen que no? Ok, yo espero realmente que no. En su plataforma, en la carpeta justo de la unidad 4 de sintaxis, tienen información y algunos textos y links que tienen que ver con el tema. Espero que se den la oportunidad de revisarlos o descargarlos si es el caso, porque son libros muy, muy básicos para ustedes. De hecho, también en algún detallito que tal vez tenga todo que ver con sintaxis, para su proyecto, les pueden ayudar mucho. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, pues, si no hay dudas o comentarios, por favor revisen su plataforma. Ya deben de tener activas su actividad, valga la expresión. Y
pues nos estaremos encontrando el día de mañana con la exposición muy tempranera. Sí, Ok. Sí, profe. Muchas gracias, pasen bonita tarde y nos vemos mañana. Bye, bye. Bye, gracias. Ok,